La llamada llegó justo cuando servía mi segunda taza de café. La luz de la mañana se derramaba sobre el piso de la cocina suave y cálida, como casi todos mis días ahora. Tranquilos, predecibles. Casi no contesto. El número no estaba guardado, pero lo reconocí. No lo había visto en mi pantalla en casi 5 años. Contesté al tercer timbre. «Oye, mamá, vamos a celebrar mi cumpleaños en tu casa este año», dijo Santiago, sin saludar, sin un «¿cómo estás?». Es perfecta para el ambiente que quiere mi esposa. Encanto costeño, un porche grande, un fondo limpio. Parpadeé. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de la taza. «Disculpa», dije, cuidando que mi voz no temblara. «Mandaremos un equipo unos días antes, carpa, catering, arreglos florales». «No te preocupes por nada. Solo asegúrate de que el jardín esté bien podado». «Ah, y guarda los cachivaches. Que se vea un poco más pulido». Esa palabra, pulido, como si mi casa fuera un escaparate. Como si no hubiera pasado 2 décadas restaurando cada tabla y moldura con mis propias manos. Como si yo fuera una empleada y no la que pagó cada peso de esta propiedad. Siguió hablando. «Necesitamos la entrada libre para el ballet y un área sombreada para la barra de champán». No había escuchado su voz desde el funeral. Se quedó rígido en la última fila. Se fue antes de que bajáramos a Gerardo al suelo. Nunca llamó después. Ni cuando las tuberías reventaron, ni cuando pasé esa noche sola en el hospital. Ni siquiera vino a contarme cuando nació su hija. Y ahora yo era un lugar. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Todavía no. Lo dejé hablar, asentí cuando era necesario, tomando nota mental de cada suposición que cargaba como si fuera su derecho de nacimiento. Cuando colgó me quedé ahí un buen rato. El café se había enfriado. Los pájaros afuera dejaron de cantar. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza. Sentí algo completamente distinto. El silencio no llegó de golpe. Se deshizo poco a poco como un hilo que se suelta del dobladillo de algo que alguna vez estuvo entero. Todo comenzó cuando Santiago se puso serio con Clarisa. Ella era elegante, impecable, de esas mujeres que no necesitan alzar la voz, porque siempre hay alguien que responde primero. La primera vez que vino a la casa, la recorrió como si fuera una inspección. No se sentó, no sonrió, solo dijo «es pintoresca». Cuando se comprometieron, ofrecí organizar una cena. Ella lo rechazó. «Ya tenemos un lugar, pero gracias», dijo. Ese gracias sonó como una puerta que se cierra. Después de que se casaron, llamé una vez por semana, luego cada 2, luego cada mes. A veces dejaba mensajes solo para escuchar mi voz en el vacío. Envié regalos nada extravagante. Cositas, un babero que cosí a mano, un libro de nanas que le leía a Santiago. Todo volvió sin abrir, marcado como devolver al remitente. Aún así me aferré. El duelo hace cosas raras. Y después de que Gerardo murió, necesitaba alguien que sostuviera el hilo entre lo que fue y lo que aún podía ser. Un día me crucé con Amalia en el tianguis, una vecina de años atrás, que ahora trabajaba en el mismo hospital que la hermana de Clarisa. «Vi a tu nuera en la clínica la semana pasada», dijo con naturalidad. Le conté que vivía junto al mamá de su esposo. Se quedó confundida un segundo. Luego sonrió y dijo: «Ah, los papás de Santiago ya fallecieron. Las fresas en mi canasta se ladearon». La miré sin saber si había escuchado bien. Lo dijo como si fuera un hecho, añadió Amalia con suavidad. No la corregí. Asentí con la boca, demasiado seca para hablar. Entonces lo entendí. No solo me habían hecho a un lado, me habían borrado, reescrito. Tal vez era más fácil que explicar mi existencia a quienes esperaban un linaje limpio y conveniente. Esa noche saqué los álbumes de fotos viejos.
Ahí estaba él, pasteles de cumpleaños, viajes a la playa, sus deditos enredados en los míos. Pruebas de que yo había existido, de que había sido madre. Cerré el álbum y tomé el teléfono. Sabía exactamente a quién necesitaba llamar. Amalia vino al día siguiente, con pulseras tintineando y opiniones al por mayor. Le conté de la llamada de Santiago, cómo deslizó la exigencia como si yo le debiera hasta el aire con el que hablaba. Ni siquiera parpadeó. ¿No quiere un cumpleaños?, dijo acomodándose en el sillón frente a mí. Quiere una sesión de fotos. Alcé una ceja. Ella blandió su celular como varita mágica. Mira. Su pantalla brillaba con el perfil público de Clarisa, un álbum digital de perfección, curada manteles de lino blanco, invitaciones con letras doradas, arcos de globos sobre jardines impecables. Y en una publicación destacada, planeando el gran día de ese, pensando en vibras de porche costeño clásico. Tan agradecida por este lugar increíble. Lugar no hogar, no familia, no la casa de mi suegra, solo lugar. Se me cerró la garganta. Amalia debió notarlo. Me apretó la rodilla. No eres tú, dijo suavemente. Es su ilusión. Tú simplemente no encajas en su guión. Pensé que no podía doler más hasta que escuché el mensaje. Esa noche, mientras sacaba el reciclaje, Santiago volvió a llamar. No contesté, pero el mensaje se reprodujo mientras pasaba con una pila de cajas aplastadas junto a la puerta mosquitera. Su voz iba apresurada. Oye, solo confirmo que mandamos al equipo de renta el jueves. Ah, y Clarisa quiere asegurarse de que no estés muy presente durante el evento. Tal vez quedarte adentro. Dice que es más fácil si no hay confusiones. Sin confusiones. Me quedé helada. No era enojo, no algo más frío. Esa clase de escalofrío que llega cuando una verdad que sospechabas por fin se quita la máscara. No usaban la casa porque significara algo para ellos. La usaban porque se veía bien en fotos. No me querían sonriendo en el porche, me querían tras la cortina como ayuda contratada sin sueldo. Borré el mensaje. No porque no quisiera la prueba, sino porque no necesitaba volver a escucharlo. Regresé adentro y me serví una taza de café fresco. Lo primero que hice ese día, que se sintió como una elección. Y ahí fue cuando la idea empezó a tomar forma. No dormí mucho esa noche. En cambio, me vi caminando por los recuerdos como si fueran pasillos antiguos abriendo puertas que no tocaba en años. El primer cumpleaños de Santiago fue en nuestro pequeño departamento. Hice el pastel desde cero, hasta escribí su nombre con letras torcidas de betún azul. No teníamos mucho, pero él se rió tanto cuando le puse el gorrito de fiesta al perro, que ese sonido por sí solo valió todo. A los 5 quiso dinosaurios. Me desvelé hasta pasada la medianoche pintando recortes de cartón y llenando bolsitas con T-Rex de plástico. A los 9 fue béisbol. Aprendí a coser el logo de su equipo en una bandera con una máquina de coser vieja y demasiado café. El año que cumplió 12, quiso una bicicleta roja con manubrios cromados. No tenía suficiente ni de cerca. Así que vendí el brazalete de plata que Gerardo me dio el día de nuestra boda. Me dije que solo era metal, que la alegría de Santiago valdría más. Y lo fue por un tiempo. Siempre nos las arreglábamos. Incluso cuando le reducían las horas a Gerardo. Incluso cuando el tejado goteaba. Hice esos cumpleaños mágicos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que él se sintiera elegido, celebrado, visto. El último cumpleaños al que asistió fue hace 7 años, pero no fue el suyo. Fue el memorial de Gerardo. Llegó tarde, se fue temprano. No habló con nadie más que con Clarisa. Recuerdo haber intentado alcanzarlo mientras se iban. No me gustan los lugares tristes, dijo con la mirada esquiva. Me afectan la energía. Me quedé junto a la mesa del libro de visitas, viendo su coche alejarse con las palmas aún cálidas por el abrazo que nunca le di.
Ahora quería una celebración otra vez, pero no para mí, no conmigo, solo en mí. Caminé hacia el librero y saqué una caja de lata vieja. Adentro había invitaciones descoloridas, velas en forma de números polaroids, con mejillas manchadas de betún, todo un archivo de amor que él había olvidado convenientemente. Miré la caja y tomé una decisión, no por venganza, sino por memoria. Me quedaba una celebración más, y esta sería mía. Amalia volvió a la mañana siguiente, armada con una charola de pan de elote y ojos llenos de fuego. Le conté todo sobre el mensaje, las fotos, cómo Clarisa quería que me escondiera como si fuera parte del mobiliario. No se sorprendió, ni siquiera maldijo. Solo dijo: entonces no seas invisible. Di que sí. La miré confundida. Deja que piensen que tú lo estás organizando. Deja que manden sus camionetas, sus floristas, sus manteles de lino. Deja que crean que se adueñaron de tu porche. Luego recupéralo. La idea flotó entre nosotras medio formada, valiente, cortante, viva. Pero ¿cómo?, pregunté despacio, con los dedos alrededor de mi taza de café. Amalia sacó su celular. ¿Recuerdas ese grupo, verdad? La organización que ayuda a madres solteras a salir adelante. Donaste para su colecta de comida el año pasado. Manos que construyen. Recordé. Gente buena, trabajo noble, siempre necesitados de espacio para sus eventos de recaudación. Llamé esa tarde. Hablé con una mujer llamada Verónica que casi llora cuando ofrecí la casa. No podemos pagar mucho, empezó. No hace falta, la interrumpí. Solo traigan a su gente, sus carteles, sus mesas. Tendrán todo el jardín. Y la fecha, preguntó. 10 de junio, dije. La misma que me dijeron que ya había reservado. Esa noche Amalia regresó con sidra espumosa y 2 sillas plegables. Nos sentamos en el porche mientras el sol se ponía. Quería una fiesta, le dije sonriendo por primera vez en días. Vamos a dársela. Hicimos una lista: músicos, puestos de donaciones, prensa local. Le escribí a Verónica otra vez y pregunté si algunos de los artistas sin fondos que apoyaban querían mostrar su trabajo en el jardín. Respondió en menos de una hora: sí, estarían honrados. Para cuando llegaron las camionetas de renta a fin de semana, mis parterres estaban floreciendo, el porche recién pintado y cada rincón de esta casa listo. No para ellos, para nosotros. Los correos de la asistente de Santiago llegaban como relojito. Asunto cumpleaños. Urgente ubicación final del decorado. Quería carpas de lona blanca en el césped oeste, enfriadores de champán junto a las hortensias, una pancarta con monogramas de S&C colgando del barandal del porche. Respondí una vez recibido. Eso bastó para que creyeran que estaba cooperando. Mientras tanto, yo estaba ocupada enviando correos muy diferentes. El equipo de manos que construyen había confirmado su lista de invitados donadores voluntarios y algunas familias listas para hablar. Imprimí el itinerario y lo puse junto a las solicitudes de Santiago solo por la satisfacción de verlas lado a lado. Él quería una barra de champán. Yo había reservado un carrito de café manejado por una madre soltera que pagaba la escuela de sus hijos. Él quería luces tenues para el ambiente. Yo aprobé faroles suaves con etiquetas honrando a cada artista apoyado por la organización. Él quería un DJ con una lista curada. Yo conseguí un dúo folclórico que había tocado para veteranos y casas de recuperación por años. Amalia bromeó: va a tener su fiesta, solo que no del tipo que subirá a sus redes sociales. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la escritura de la casa. Mi nombre, solo mi nombre, estaba firme al pie. 5 firmantes, sin propiedad compartida. La escaneé y guardé una copia en una carpeta nueva titulada Prueba por si acaso. Santiago no había pedido verla. Solo asumió que la casa seguía siendo suya para usar, que yo era solo un adorno.
Miré el último mensaje que me envió. Solo quédate fuera del camino, mamá. Déjanos manejar esto. Será mejor así. Lo dejé sin leer. Ese puntito azul al lado ese era mi silencio. Con los días llegaron sillas plegables, el porche se pintó y el patio trasero se transformó. Vi a artistas jóvenes colgando sus lienzos entre los encinos. Voluntarios tendían faroles y montaban puestos con una alegría silenciosa. Todo estaba listo. Las invitaciones estaban enviadas. El carrito de café estaba pagado. El fotógrafo del periódico local confirmó. Y el día estaba casi aquí. El sol de la mañana estaba alto para las 10 y el césped ya vibraba con movimiento. Los puestos estaban en su lugar, los caballetes erguidos bajo la vieja magnolia, y el aroma de granos de café tostados flotaba en el aire. Los voluntarios de manos, que construyen, llevaban delantales iguales y risas resonaban desde el sendero del jardín, mientras llegaban los invitados con sobres palabras amables y corazones abiertos. Para el mediodía estaba lleno, un zumbido de propósito y posibilidad. Me quedé cerca de la mesa de bienvenida, alisando las etiquetas de nombres y revisando las boletas de donación. Uno de los artistas, un joven llamado Elías, me dio un rápido pulgar arriba desde su lienzo. Otra mujer, con manos ásperas por turnos nocturnos y cuidar hijos, estaba de pie con dignidad silenciosa junto a un collage titulado Las madres que olvidaron. Era perfecto. Entonces escuché los motores. Primero llegó un auto negro brillante, seguido de 2 camionetas. Las puertas se abrieron como si fuera una coreografía. Salió Santiago con una chaqueta a medida. Clarisa vestía de seda crema y una sonrisa rígida. Detrás, un fotógrafo, una mujer con una tablilla y lo que parecía un equipo de video. Uno ya estaba sacando un dron. Subieron por el sendero con los ojos escaneando, titubeando. Esperé. Sus rostros cambiaron en etapas confusión, incredulidad, luego algo como pánico. La pancarta con monogramas no estaba. Las señales de marca reemplazadas por carteles pastel con palabras como resiliencia y comunidad. Y en el centro, un muro de fotos con retratos de madres solteras y la leyenda Las que olvidaron. Santiago llegó a la mesa y me miró como si fuera una desconocida. ¿Qué es esto?, preguntó. Una recaudación, dije sonriendo cálidamente para el fotógrafo a unos pasos, para una causa que llevo en el corazón. Abrió la boca, pero levanté una mano. No estás en la lista de invitados, Santiago, pero siéntete libre de hacer una donación. Los invitados cercanos rieron bajito. Clarisa se puso roja. Parpadeó atrapado entre la rabia y la vergüenza y dio un paso atrás mientras el obturador de la cámara hacía clic una y otra vez. Detrás de mí, Verónica anunció al primer orador. Me giré y caminé hacia el escenario. Santiago no se fue. Alzó la voz, intentando recuperar el control del momento. Esto es un engaño, ladrón, señalando las mesas de donación y las luces. Nos dijiste que teníamos este espacio. Hicimos planes. Mantuve la postura firme con las manos cruzadas. Algunas cabezas se giraron. Una cámara volvió a destellar. No te dije nada, dije con calma. Tú lo asumiste. Clarisa dio un paso adelante, forzando una sonrisa rígida para los invitados alrededor. Todo es solo un pequeño malentendido. Nos iremos pronto, disfruten su lindo evento. Pero la multitud ya había elegido bando. 2 donadores se acercaron y me dieron la mano. Una de las artistas se tomó una foto conmigo frente a su exhibición de acuarela. Noté que una reportera del Crónica de San Isidro grababa todo discretamente con su celular. Clarisa tiró de la manga de Santiago instándolo hacia el auto, pero él se resistió. Nos tendiste una trampa, siseó bajo y cortante. En mi cumpleaños. No, Santiago, dije. Tú intentaste usarme otra vez. Esa es la diferencia. Entonces, ella dio un paso adelante,
una figura pequeña escondida detrás de sus padres, con el vestido algo arrugado por el viaje. Liana. No tenía más de 7 años. Ojos grandes, una expresión seria demasiado pesada para su edad. Me miró estudiando mi rostro como si fuera un rompecabezas. Abuela dijo suavemente: ¿por qué no te conocía? Todo se detuvo. Me agaché despacio hasta quedar a su altura. La garganta se me cerró, pero mi voz se mantuvo firme. Porque dije con suavidad: no fui parte de la historia que te contaron. Su mirada se quedó. Luego asintió sin entender del todo, pero escuchando la verdad de todos modos. Clarisa la jaló hacia atrás bruscamente sin decir palabra. Me puse de pie y me giré hacia el grupo que llegaba por la entrada, más invitados, con sobres niños jalando faldas artistas trayendo lienzos. Detrás de mí, Santiago no dijo nada más. Estaba viendo cómo la historia cambiaba sin él, y yo por fin estaba lista para vivir la mía en voz alta. Me tomé mi tiempo para armarla. Una foto a la vez, una nota a la vez. Las puse con cuidado en la caja, cada una un recuerdo que él dejó sin abrir. Una tarjeta de su 5º cumpleaños con un cohete desplegable. Una foto escolar con su sonrisa torcida y el pelo desordenado. Un dibujo que hizo a los 7, donde me etiquetó como la mejor mamá. Doblé las cartas que escribí con los años. Deseos de cumpleaños, notas de fiestas, mensajes discretos que nunca respondió. Cada sobre aún sellado. En el fondo puse una copia del recorte del periódico sobre la gala, yo de pie, junto a Verónica, sonriendo bajo la pancarta que decía: Las madres que olvidaron. Su nombre no se mencionaba. Por último, añadí la carta, escrita a mano, sin adornos. Santiago, esto es tuyo. Siempre lo fue. Solía preguntarme qué hice mal. ¿Por qué el silencio reemplazó a la familia? ¿Por qué la ausencia se volvió la respuesta a todo? Dejé de preguntármelo. Esta casa, la que llamaste perfecta, será para manos que construyen cuando me vaya. Ellos me vieron, me escucharon. Mi silencio ahora no es castigo, es paz. Una línea trazada con amor, pero sin obligación. No hace falta RCVP. Mamá sellé, la caja la etiqueté con cuidado y la hice entregar a mano. No quería que llegara con cuentas o catálogos. Merecía su propio peso. Amalia se quedó conmigo después. No hablamos mucho. Me pasó una taza de café fuerte y vimos la lluvia pintar largas pinceladas sobre el barandal del porche. Debería sentirme triste, susurré. Pero no lo estás, dijo ella. Asentí, porque no lo estaba. Me sentía como alguien que había empaquetado una vida, la había entregado y ahora tenía espacio para respirar. Pasaron 2 días, sin respuesta, sin reconocimiento. Y entonces temprano, ese sábado, abrí la puerta y vi lo que habían dejado en mi tapete, un sobre, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra. El jardín floreció más brillante este año. Tal vez fue la lluvia, o tal vez fui yo por fin dejando entrar el sol. El segundo evento anual de recaudación de manos que construyen estaba en pleno apogeo. Los niños perseguían burbujas cerca de los setos, sus risas altas y libres. Las luces danzaban en las vigas del porche y el aroma de pastelitos de canela flotaba desde la mesa de catering. Un guitarrista tocaba algo suave cerca del arbusto de camelia. Caminé despacio por la casa rellenando café, saludando rostros familiares. Verónica me llamó una vez, pero negué con la cabeza y señalé el porche. Ahí era donde más me gustaba estar. Desde el escalón más alto podía ver todo el evento. Recordé cuando Santiago quiso esta vista para sí mismo, brindis con champán y sonrisas curadas para sus colegas. Esa versión nunca pasó. En cambio, vi a gente real reunida alrededor de mesas plegables largas, compartiendo historias como comida desordenadas, generosas sin filtros. Donde se suponía que estaría su mesa de pastel, una madre joven ahora sostenía un micrófono. Estaba nerviosa, retorciendo la cinta de su gafete de donación,
Luego carraspeó. Este es el primer lugar, dijo con la voz temblorosa, pero firme, que me ha hecho sentir segura. Un aplauso suave, pero sentido la siguió, no ruidoso, pero profundo. No me miró, pero no necesitaba hacerlo. La escuché. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor se hundiera en mis palmas. Ya no me estaba conteniendo ni guardando espacio para quienes nunca aparecieron. Esta casa, mi casa, ya no era un escenario para historias prestadas. Era un hogar y sus puertas estaban abiertas para quienes llegaban tal como eran. Detrás de mí, Amalia se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sonriendo sin decir nada. Verónica anunció que otra oradora estaba lista. Me quedé donde estaba en el porche, sin la sombra de nadie. Nadie me pidió que desapareciera, y no necesitaba permiso para quedarme.